Uno ve una maquinaria así, tan colosal, un verdadero símbolo del poder de una nación, y se pregunta, ¿cómo es posible que falle? Y no, la respuesta no está donde uno creería, no está en el combustible o en los repuestos, está en un lugar mucho más inesperado, una escuela. Sí, una escuela. Hoy vamos a desentrañar la historia de un apagón que empezó mucho, pero mucho antes de que se fuera la luz. Ok, para entender esta historia tenemos que viajar a la costa de Venezuela, concretamente al estado Carabobo. Allí nos encontramos con una de las infraestructuras más imponentes de todo el país. Esto que vemos aquí es, por así decirlo, el hardware de nuestra historia. Es la planta centro. Y miren, no era cualquier cosa. Fue diseñada para ser una de las centrales termoeléctricas más grandes de toda Sudamérica, un verdadero coloso industrial. Su misión: sostener la red eléctrica de una nación entera. Casi nada. Hablemos de números. Su capacidad de diseño era de 2000 megawatts. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es una cantidad de energía brutal, suficiente para darle luz a millones y millones de hogares. Era, en pocas palabras, la promesa de un poder inmenso, de un flujo de energía constante para el país. Pero claro, aquí es donde la historia se pone interesante, porque una cosa es para lo que fue construida y otra muy distinta a lo que en realidad producía. Fíjense en esto. Su capacidad operativa real, lo que de verdad generaba, a menudo ni siquiera llegaba al 30% de su potencial. Hubo momentos en que llegó a estar completamente apagada. O sea, ese coloso, esa gran promesa de poder, estaba en silencio. Entonces, uno se pregunta, ¿qué se necesita para que una máquina de este calibre funcione? Y claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es combustible, ¿no? O repuestos, o la ingeniería más avanzada. Pero no. La verdadera respuesta es mucho más básica y, la verdad, bastante sorprendente. Para encontrar esa respuesta, tenemos que cambiar el chip, dejar de mirar el hardware, los fierros, y empezar a ver el software humano que hacía que todo eso se moviera. Y ese software, se fabricaba en un lugar muy específico, una escuela técnica. Y es que resulta que la central no funcionaba solo con combustible. No, su verdadero motor, su corazón, eran las personas. Concretamente, los miles de técnicos supercapacitados que por décadas fueron literalmente el alma de todo el sistema eléctrico del país. Y aquí es donde entra en escena ella, la Escuela Técnica Germán Celis Saune. Ojo, que no era una escuela cualquiera, para nada. Fue creada con una misión clarísima, casi quirúrgica: ser una auténtica fábrica de técnicos. Su único propósito era formar especialistas para nutrir al sistema eléctrico nacional, en una simbiosis perfecta con la empresa estatal de la época, CADAFE. Y hubo un tiempo, una época dorada, en que este engranaje funcionaba a la perfección, como un reloj suizo. Había una conexión directa, vital, entre lo que se enseñaba en las aulas y lo que la industria del país necesitaba desesperadamente. Es que el modelo era de una lógica impecable. Pensemos, el país está creciendo, necesita electricistas y mecánicos para ayer. ¿Cuál es la solución más inteligente? Pues crear una escuela que forme exactamente a esa gente. Y así fue. Los egresados no salían con un simple diploma bajo el brazo, salían con conocimiento práctico, real y, lo más importante, con un trabajo esperándolos en un sector clave. Y esa conexión era súper práctica. Nada de pasarse años solo con teoría abstracta, no señor. Los estudiantes aprendían, como se dice, con las manos en la masa. Se formaban en talleres con equipos de verdad y hacían sus prácticas en las mismas centrales que luego iban a operar. La escuela y la industria no es que colaboraran, es que eran casi la misma cosa. El impacto de esto fue sencillamente monumental. Imagínense a más de 8,000 egresados a lo largo de su historia, un verdadero ejército de técnicos que se convirtieron en la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Eran ellos día tras día los que mantenían las luces encendidas por todo el país. Y para muchísimos, esta escuela fue la puerta de entrada a una vida mejor, una vía de movilidad social real. Pero, como en muchas historias, este engranaje perfecto, esta simbiosis entre la escuela y la industria, empezó a fallar. Se debilitó poco a poco hasta que finalmente se rompió. Y ese software humano tan crucial, pues dejó de recibir sus actualizaciones. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que las prioridades cambiaron. La inversión en educación técnica dejó de ser importante, el dinero dejó de fluir. Los talleres, que antes eran de primera, empezaron a deteriorarse. Y lo peor de todo, el talento más valioso, los profes expertos y los técnicos con experiencia empezaron a migrar. Al final, la escuela fue absorbida por la megaestructura burocrática de Corpoelec y, perdió su razón de ser. Se convirtió en una sombra de lo que había sido.
Esta comparación lo dice todo. Es que el contraste es brutal. Pasamos de un rol estratégico en la formación técnica a uno completamente marginal. La conexión directa con el sistema eléctrico se perdió, se volvió difusa. La infraestructura, los talleres que eran funcionales, terminaron deteriorados. ¿Y los docentes? De tener técnicos expertos a tener muy pocos. El impacto, como era de esperarse, pasó de ser altísimo a casi nulo. Y así es como todo conecta. El deterioro de esta escuela no fue un hecho aislado, para nada. Fue la primera ficha del dominó, la que al caer desató todo lo demás. Fue en esencia el verdadero apagón, el que ocurrió en silencio, el que casi nadie vio venir. Hay una frase que resume esto a la perfección. El colapso eléctrico no fue solo técnico, fue también educativo. Y es que el problema no empezó en las turbinas ni en los cables, empezó mucho antes, en las aulas y en los talleres que se dejaron morir. Y claro, las consecuencias para la red eléctrica fueron, pues, devastadoras. De repente había menos personal capacitado, la gente con experiencia se jubilaba o se iba del país y no había relevo. El mantenimiento dejó de ser un proceso planificado y se convirtió en pura improvisación. Las fallas, que antes se resolvían rápido, ahora tomaban una eternidad. Se creó una brecha de conocimiento gigantesca, un vacío generacional que hoy es muy, muy difícil de llenar. Y aquí llegamos a la idea más potente de todas, la clave de esta historia. Un sistema, cualquier sistema complejo, no se sostiene solo con acero y cables, se sostiene con conocimiento humano. Cuando se abandonó la formación técnica, cuando se dejó de invertir en la gente, ahí empezó el verdadero apagón, mucho antes de que se fuera la luz. Al final, la historia de Planta Centro y de la escuela Germán Celis Saune nos deja con una pregunta. Una pregunta que va mucho más allá de Venezuela, que aplica a cualquier país que quiera progresar. Y es una pregunta simple, pero fundamental. ¿Puede una nación reconstruirse, de verdad, sin las manos y sin las mentes de sus técnicos? Ahí queda la reflexión.